La metateoría, una mirada desde la pedagogía y la investigación. El presente micro se refiere a la metateoría y su importancia en la acción investigadora del docente desde la pedagogía y la educación. Para tratar la concepción del término metateoría es necesario saber qué significa teoría. Al respecto, se tiene que es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis. Lo que quiere decir que la teoría pertenece a una unidad disciplinar con un campo de aplicación, siendo en este caso el educativo, donde se conjugan una serie de hipótesis que permiten extraer sus consecuencias. De igual forma, al profundizar sobre el concepto de teoría, se considera importante señalar la concepción que sostiene Peiro Gregory en el 2008, quien expresa que la teoría empírica es un conjunto de leyes relacionadas lógicamente entre sí en concomitancia con lo constatable empíricamente en el mundo medible. Es decir, que al hablar de teoría se está hablando de ciencia. De igual manera, el citado autor sostiene que una teoría, para continuar siendo buena, debe modificarse con el progreso de la ciencia. Así, permanece constantemente sometida a la falsación y a la crítica, a tenor de los hechos. Si se considera una teoría como perfecta y irrefutable, no se trata de ciencia, sino de doctrina. Estamos, pues, en el mundo de la fe. Ahora bien, en cuanto a la concepción de metateoría, se trata de una palabra compuesta por meta, más allá, y teoría, conjunto de leyes. Es decir, que la metateoría consiste en construir una nueva teoría más allá de una teoría existente. Esta construcción teórica conlleva la obtención de conocimientos, así como también al cambio de paradigmas y por ende a la construcción de ciencia, como ya se había planteado anteriormente. Siguiendo con este orden de ideas, se hace necesario considerar que cuando se habla de cambios paradigmáticos en la metateoría, conviene citar a Kuhn, 1962, que en su obra Estructura de las revoluciones científicas presenta una propuesta de una metateoría unificada de la ciencia, en el sentido de un marco teórico que aborde todos los aspectos del producto cultural llamado ciencia. El modelo kuhniano es una calidoscopia en el que se reflejan todos los aspectos de la actividad científica. La obra antes citada califica a la metateoría como un estudio desde el metanivel de la lógica, la epistemología, la sociología y la psicología de la ciencia, además de una serie de cuestiones derivadas de estos estudios, junto a la relación entre ciencia y educación o entre ciencia e ideología. Asimismo, es un marco teórico idóneo para interpretar la evolución de los campos disciplinares, no solo en ciencias llamadas paradigmáticas por el mismo Kuhn, física, química, biología, sino también en las disciplinas paradigmáticas como las ciencias sociales y la psicología. El análisis de la relación entre la ciencia y la educación es abordada por Kuhn a través de los libros de texto, como una de las fuentes de autoridad que transmiten la actividad científica creadora, como un vehículo perpetuador de la ciencia normal, siempre mostrando un interés por la educación científica, dando un papel importante a la transmisión del conocimiento científico a través de la educación y desde luego a través de los libros de texto, con un ámbito propio conocido por ejemplo, con el nombre de Didáctica de la Enseñanza de las Ciencias, que tiene como objetivo buscar modelos teóricos para la transmisión del conocimiento y analizar cómo se lleva a cabo desde el punto de vista cognitivo. En el mismo orden de ideas se tiene a Gómez Villalpando, quien plantea que la metateoría en el contexto educativo implica presuposiciones que proporcionan perspectivas generales a modo de ver basados en supuestos acerca de la naturaleza de la realidad y los seres humanos, ontología, la naturaleza del conocimiento, epistemología, los propósitos de la teoría y la investigación, teología, valores y ética, axiología y la naturaleza del poder, ideología. Lo que plantea entonces que la metateoría en la educación implica la construcción de nuevas teorías que abarquen el ámbito ontológico, epistemológico, teológico, axiológico e ideológico con la finalidad de intercambiar realidades en la búsqueda y a su vez mejora de los procesos para la calidad educativa. Tales concepciones se respaldan con lo planteado por Tapicero Vázquez 2014, quien expone.
La metateoría en educación es factor de nuevo conocimiento al hacer de la ejecución de los subsiguientes proyectos de investigación una fuente más aguda de interpelaciones del objeto. Aprendizaje epistemológico dilucidador de un horizonte de entendimiento mayor del objeto en el que se interpelaron algunas ciencias de la educación más allá de lo presupuestado por la crítica ideológica. Se formularon nuevas categorías de análisis, se propuso una nueva clasificación del currículo crítico en Occidente y se redescribió y redefinió el método de investigación-acción. Lo que significa que al aplicar la metateoría en el campo educativo se dan aportes significativos al currículo y las teorías socioeducativas existentes. En conclusión, se puede decir que al hablar de educación se debe partir por el contexto axiológico, social, cultural, ideológico y político del ser humano, y cuando se aplica la metateoría en la educación apunta directamente a una meditación y análisis filosófico epistémico sobre la realidad socioeducativa que se presenta con el fin de construir teorías más allá de lo existentes, presentando cambio en tales realidades en el campo de las ciencias sociales. Gracias por su atención.